Circuito en serie LRC. Encuentre la carga en el capacitor de un circuito en serie LRC en t igual a 0.01 segundos, cuando L es igual a 0.05 henries, R es igual a 2 ohms, C es igual a 0.01 farads, E de t es igual a 0 voltios, Q de 0 es igual a 5 coulombs, e I de 0 es igual a 0 amperes. En esta tabla tenemos el resumen de los datos del problema y las condiciones iniciales. En un circuito en serie LRC tenemos un inductor que tiene asociada una constante L llamada inductancia, un capacitor que tiene asociada una constante C llamada capacitancia, un resistor que tiene asociada una constante R llamada resistencia, y tenemos el voltaje E aplicado al circuito. L es la inductancia, R la resistencia, C la capacitancia, T es el tiempo, E de t es el voltaje aplicado al circuito en el instante t, I de t es la corriente en el tiempo t, Q de t es la carga del capacitor al tiempo t. El voltaje de t se mide en voltios, la inductancia L en henries, la capacitancia C en farads, la resistencia R en ohms, la corriente I de t en amperes y la carga Q de t en coulombs. La caída de voltaje en el inductor es la inductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo. La caída de voltaje en el resistor es la resistencia R por la corriente. La caída de voltaje en el capacitor es 1 sobre la capacitancia C por la carga Q del capacitor. La segunda ley de Kirchhoff afirma que la suma de esas caídas de voltaje es igual al voltaje E aplicado en el tiempo t. La corriente I es la derivada de la carga respecto al tiempo. Entonces, la derivada de la corriente respecto al tiempo sería la segunda derivada de la carga respecto al tiempo. Sustituimos entonces acá la corriente I por la derivada de la carga respecto al tiempo y la derivada de la corriente por la segunda derivada de la carga respecto al tiempo. Y obtenemos entonces la siguiente ecuación diferencial. La inductancia L por la segunda derivada de la carga, Q2', más la resistencia R por la primera derivada de la carga, más 1 sobre la capacitancia C por la carga del capacitor, es igual al voltaje de t aplicado en el tiempo t. La ecuación diferencial entonces es LQ2' más RQ' más 1 sobre C por Q igual a E. Sustituyamos los valores de cada una de esas constantes. L es 0.05. Queda aquí 0.05 Q2' más R es 2. Tenemos acá entonces 2 Q' más 1 sobre C. C es 0.01 por Q igual al voltaje aplicado E, que dicen que es 0. En esta ecuación diferencial queremos entonces hallar la carga del capacitor, es decir, la función Q en cualquier instante t. 0.05 es 5 centésimas. Uno dividido 0.01 es 100. Multipliquemos esta ecuación diferencial en ambos lados por 100 para que eliminemos ese denominador. 100 al multiplicar por 5 sobre 100 da 5. 5 Q2'. 100 por 2, 200. 200 Q'. Y 100 por 100 da 10.000. Ahora dividamos entre 5. Al dividir entre 5 nos queda entonces Q2' más 200 dividido 5, 40. 40 Q' más 10.000 dividido 5,
2000. 2000Q igual a 0. Esta es una ecuación diferencial de coeficientes constantes que tiene asociada una ecuación característica que se encuentra de la siguiente manera. Donde aparece la segunda derivada colocamos lambda cuadrado más 40, donde aparece Q', colocamos lambda más 2000, y donde aparece Q colocamos 1, entonces queda 2000 por 1, 2000. Esta es una ecuación cuadrática que vamos a resolver usando la fórmula del bachiller, que nos dice que las soluciones de la ecuación son lambda igual a menos b, más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Sustituyamos entonces los valores. En este caso b es 40, nos queda menos 40, más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado, es decir, 40 al cuadrado, menos 4, por a que es 1, y por c que es 2000, sobre 2a, sobre 2 por 1. Esto es igual a menos 40, más o menos raíz cuadrada de 40 al cuadrado menos 4 por 2000, eso da menos 6400 sobre 2, es decir, menos 40, más o menos, raíz cuadrada de menos 6400 es un número complejo, que se puede ver como raíz cuadrada de 6400 por menos 1 sobre 2, menos 40, raíz cuadrada de 6400 es 80, y raíz cuadrada de menos 1 es el número complejo i sobre 2. Nos queda entonces menos 40 sobre 2, menos 20. Más o menos 80i sobre 2, 40i. Denotemos por alfa este menos 20, que es la parte real del número complejo, y por beta este 40, que se llama la parte imaginaria del número complejo. Según la teoría de las ecuaciones de coeficientes constantes, la solución general de la ecuación diferencial es Q de t igual a e a la alfa t, que multiplica una constante C1 arbitraria, coseno de beta t, más una constante C2 arbitraria, seno de beta t. Sustituyamos entonces alfa y beta y obtenemos entonces que la solución general de esta ecuación diferencial es e a la alfa t, alfa es menos 20, entonces e a la menos 20 t por una constante C1, coseno de beta t, beta es 40, entonces queda coseno de 40t, más una constante arbitraria C2, seno de 40t. Esta es la función q de t, que es solución de la ecuación diferencial. Nos falta encontrar las constantes C1 y C2, y para eso debemos usar las condiciones iniciales. La primera condición inicial es que q de 0 es 5, es decir que cuando el tiempo es 0, la carga en el capacitor es 5. Sustituyamos entonces el tiempo por 0 e igualamos a 5. Aquí en este exponente e a la menos 20t, al cambiar el tiempo por 0, queda e a la 0. E a la 0 por C1. Acá 40 por 0 da 0, entonces queda coseno de 0. Más C2. Acá al cambiar el tiempo por 0 queda 40 por 0, 0, seno de 0. Y eso debe ser igual a 5. E a la 0 es 1,
coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0, entonces solo va a quedar C1 por 1, igual a 5. C1 es 5. Usemos la condición inicial en la corriente para encontrar la otra constante. La condición inicial era que la corriente I en el tiempo 0 es igual a 0, pero la corriente I es la derivada de la carga, entonces eso significa que Q' de 0 es igual a 0. Debemos encontrar entonces Q' para luego reemplazar en el tiempo 0. Derivemos entonces la función Q de t. Por la regla del producto, porque acá tenemos un producto de esa función exponencial, por esa combinación lineal del coseno y del seno. Entonces, por la regla del producto, derivemos primero e a la menos 20t. La derivada de una exponencial es la misma exponencial, e a la menos 20t, por la derivada del exponente menos 20t. La derivada de menos 20t es menos 20. Entonces nos va a quedar menos 20 e a la menos 20t. Por la segunda función, que sería todo esto que está dentro del paréntesis, sin derivar. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Más esta función exponencial sin derivar, e a la menos 20t, por la derivada de todo lo que está aquí dentro del paréntesis. La derivada de coseno de 40t es menos seno de 40t por la derivada interna, es decir, por la derivada de 40t, que es 40. Entonces nos va a quedar menos 40 por C1 seno de 40t, más C2. La derivada de seno de 40t es coseno de 40t por la derivada interna, por la derivada de 40t, que es 40. Entonces va a quedar 40 C2 coseno de 40t. Esa es la derivada. Y ahora sustituyamos entonces en el tiempo t igual a 0, Q' de 0 es 0. Al sustituir en el tiempo t igual a 0, obtenemos entonces menos 20. Aquí en este exponente quedaría menos 20 por 0, es decir, e a la 0. Sigamos acá entonces en este paréntesis, nos quedaría C1 por coseno de 0 más C2 por seno de 40 por 0, es decir, por seno de 0. C2 seno de 0 más e a la menos 20 por 0, e a la 0, menos 40 C1 seno de 0 más 40 C2 coseno de 0. Y eso es igual a 0. Obtenemos entonces menos 20, e a la 0 es 1, entonces queda menos 20, coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0, entonces ahí va a quedar solo C1, más este e a la 0 es 1, este seno de 0 es 0, esa parte desaparece, coseno de 0 es 1, nos va a quedar por acá 40 C2, igual a 0. Tenemos entonces menos 20, C1 ya lo encontramos, C1 es 5, más 40 por C2 igual a 0. 5 por 20, que hay menos 100, más 40 C2 igual a 0. 40 C2, pasamos el 100 al otro lado positivo. C2 es entonces 100 sobre 40. Cancelamos acá un 0. Nos queda 10 sobre 4. Sacando mitad, eso nos da 5 medios. Entonces C2 es 5 medios. Acá tenemos la función Q de t y vamos a reemplazar entonces C1 por 5 y C2 por 5 medios. Y obtenemos e a la menos 20t. C1 es 5. Coseno de 40t
C2 es 5 medios seno de 40t. Esta es la función entonces Q de t. En el problema nos piden hallar la carga en el capacitor cuando el tiempo es igual a 0.01 segundos. Sustituyamos entonces el tiempo por 0.01 segundos y vamos a obtener lo siguiente, que Q en el tiempo 0.01 segundos es igual a E a la menos 20, cambiamos acá en este exponente el tiempo por 0.01 segundos, multiplicado por 5 coseno de 40 por el tiempo, coseno de 40 por 0.01 segundos, más 5 medios por seno de 40 por 0.01 segundos. En la calculadora obtenemos de que esto es aproximadamente 4.568 coulombs. Entonces la carga en el capacitor en el tiempo 0.01 segundos es 4.568 coulombs.